Vamos a hablar, escuchen bien el título de esta plática. El título es: creo en una sola iglesia. Ahora bien, esto es parte de nuestra confesión cristiana. Es parte del credo. Creo en una iglesia que es además santa, católica y apostólica. Pero la primera confesión que se hace es en la iglesia como única, la iglesia como una. Ahora bien, esto tiene unas consecuencias para nuestra vida espiritual y para nuestra relación con Dios. Y debemos contestar algunas preguntas para atender o darnos cuenta de la repercusión que tiene esta confesión nuestra. El creer en una santa iglesia, en una sola. La primera pregunta que les propongo es: ¿para qué creemos en una sola iglesia? O mejor dicho, ¿por qué? ¿Por qué creemos en una sola iglesia? Por dos razones. Número uno, porque Cristo, el Señor, lo dispuso así. Así quiso el Señor, el jefe. Y la segunda razón por la que creemos esto es porque nosotros no vamos a corregir lo que dijo y lo que hizo el Señor. No le vamos a corregir. Si Él quiso, dispuso, sentenció que su iglesia iba a permanecer incólume en una misma unidad, yo no puedo corregir eso para satisfacer mis necesidades particulares ni mis gustos. Es decir, yo no tengo permiso para buscar otra institución eclesial. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por lo tanto, yo hago la voluntad de Dios, estando en el lugar prescrito por Dios para mi salvación y mi santificación. Pero hay gente que quiere corregir al Señor. Y como no le gusta la iglesia fijada por el Señor, se han propuesto otras iglesias, fundan otros grupos, se van a otras congregaciones, buscando algo mejor. Como si fuera posible mejorar lo que Cristo el Señor ha establecido. Si el Señor fundó una iglesia y dio perpetuidad a esa iglesia, yo no sé ustedes, pero yo a esa iglesia la quiero. Si el Señor se ha dado como alimento en la Sagrada Eucaristía para que yo me lo coma y me lo beba, yo no sé ustedes, pero yo ese pan y ese vino los quiero. Si el Señor ha prescrito desde Pedro hasta nuestros días que nosotros seamos dirigidos e instruidos por el obispo de Roma, sucesor de San Pedro, para que él me enseñe, me ilustre y me guíe de forma infalible, yo no sé ustedes, pero yo a ese hombre lo quiero. Si Cristo el Señor ha dado a su Madre Santísima a todos nosotros al pie de la cruz para que nosotros la tengamos en consideración, la veneremos y le pidamos, yo no sé ustedes, pero yo a esa mujer la quiero. ¿Y qué consecuencia tiene esto para nosotros ahora, hoy, aquí, ahora? La consecuencia es que esa iglesia fundada por Cristo es necesaria. Y es necesaria para dos cosas. Es necesaria para santificarse y es necesaria para salvarse. De ahí que la iglesia misma haya dicho,
y esto siempre lo ha dicho la iglesia, revelado por Cristo, los padres de la iglesia, hasta el Concilio Vaticano II, recogido también en el Catecismo de la Iglesia Católica. La sentencia es la siguiente, y yo como católico tengo que creerlo, porque es revelación de Cristo. Esta confesión es la siguiente: fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Muchos me aplaudieron, pero otros me miraron mal. Duro este mensaje, ¿eh? Difícil de digerir. Así es la doctrina de Jesucristo, quien ha sido puesto, según la profecía de Simeón, como piedra de tropiezo para muchos. Así es el Evangelio, así es la verdad de Dios. El Señor en el Evangelio dice: no he venido a traer paz a la tierra, sino espada. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es duro, es difícil, no es fácil, pero es lo querido por Dios. Y lo querido por Dios, yo no sé ustedes, pero yo lo quiero con todo mi corazón, con toda mi fuerza, aunque no entienda ni me convenga. Esta iglesia es por lo tanto necesaria para ti, es necesaria para mí y es necesaria para todos. Ahora bien, aquí es que, como decimos en mi país, espero no sea ofensivo, aquí es que la cochinita tuerce el rabo. Sí, porque entonces preguntarán ustedes, sobre todo los que me miraron mal, entonces, ¿qué pasa con los que están fuera de esa única iglesia? ¿Qué pasa con los que no son católicos? ¿Están condenados sin remedio? Y la respuesta es no. Sacar a otros del plan de salvación y ocupar el lugar del juez para establecer juicios reprobativos y condenatorios es una actitud sectaria, y aquí no somos sectarios. Habrá uno que otro católico sectario, pero la iglesia católica, gracias a Dios, no es sectaria. Y en este sentido, nosotros los católicos, en comunión con nuestra madre la iglesia, que es una madre amorosa, decimos: los que no están fuera de la iglesia católica, a conciencia de no estarlo, no se condenan. Vayamos entonces al Vaticano II, que gustan citar mis colegas teólogos, tipos de caché, teólogos modernistas, que enseñan en nuestros medios, a nuestros seminaristas, y hace tiempo dejaron de creer. Muchos títulos, escriben libros y el favor de la prensa, porque gustan decir cosas controvertibles que afectan la fe del pueblo humilde de Dios. Estos teólogos, compañeros míos, te hablan del Vaticano II y desvirtúan a la iglesia y los sacramentos y la jerarquía, diciendo basarse en el Vaticano II. Escucha bien, pueblo de Dios, lo que te voy a decir. No te dejes engañar. Son mis colegas y yo te aseguro y te certifico, ellos no han leído el Vaticano II. No lo han leído. Lo sé porque yo sí lo he leído. Y les pregunto y no saben de qué están hablando. El Vaticano II no coarta, no tira por el piso la fe de la iglesia, sino que la postula en nuevos términos. El Vaticano II no es una revolución.
El Vaticano II es una renovación. Vayamos entonces para corregir esto, o para aclarar esto, el documento Lumen Gentium, que versa sobre la doctrina de la iglesia, el número 14, para solucionar esto, de los que se salvan, los que no se salvan, los que se condenan, los que no se condenan. Dice Lumen Gentium en el número 14, escuchen bien, aquí en este número la Iglesia Católica reconoce que sí hay elementos, por favor subrayen la palabra elementos, hay elementos de verdad, de gracia, de presencia divina en estos otros grupos. Y por eso dice la iglesia que son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos porque lo que ellos tienen de verdad y de gracia divina lo han adquirido, devengado, heredado de la iglesia de la cual salieron. Lo que ellos tienen de verdad y de bueno lo han adquirido de nosotros. Eso es nuestro. Si alguno de ustedes se los ha dejado quitar, eso es problema de ustedes. Pero yo quiero que ustedes sepan que yo no he dejado de ser evangélico. Yo ahora soy más evangélico que antes, porque antes era parte del evangelio. Ahora es todo el evangelio. Ahora es Cristo que es cabeza, pero la cabeza tiene un cuerpo y ese cuerpo es la iglesia. Ahora es todo el evangelio. Ahora aclara la misma iglesia en el mismo número 14 de Lumen Gentium. Sin embargo, una vez más la cochinita tuerce el rabo. Sin embargo, si a alguien le fuese revelado por el Espíritu Santo que la iglesia católica fue fundada por Cristo, y rechazar entrar en ella como condición necesaria, el tal no podrá salvarse. He aquí la aclaración. La iglesia católica es necesaria para ti y para mí, en el sentido de que tú, por tener conciencia del origen divino de esta iglesia, tú no podrías salvarte o no podrás salvarte en ningún otro lugar, porque tú tienes conciencia, tú sabes. Y como eres católico y lo sabes y tienes acceso a toda la revelación que custodia la iglesia católica, tú no tienes excusa. Y recuerda que dice la Biblia que a quien mucho se le dio, mucho se le va a exigir. Y a ti y a mí se nos ha dado todo. A ti y a mí se nos ha dado ser parte del cuerpo de Cristo, que subsiste de manera especialísima en esta santa iglesia católica. Entonces, escuchen bien, porque es que yo no he venido aquí, como creen algunos creen. ¿Va Fernando Casanova a hablar? Era exministro protestante, va a hablar en contra de los protestantes. Yo no vengo a hablar en contra de los protestantes. Yo no tengo problema con mis hermanos protestantes. Me caen bien. Oro por ellos. Mi problema no es con ellos. Mi problema es con los católicos sectarios que permanecen en esta iglesia, algunos dirigiendo grupos de oración en nuestras parroquias, y hace tiempo no solo han dejado de creer la fe católica, sino que de forma vedada la atacan y la coartan. Son los mismos que han proscrito el rezo del Santo Rosario. Son los mismos que hablan de un solo mediador, excluyendo cualquier otra mediación, inclusive el mérito de los ángeles y santos para mediar a nuestro favor. Son los que dicen: yo no ataco a la iglesia, pero no la defiendo. Adiós. ¿Quién aquí no defiende lo que ama? No estamos hablando de pelea, ni de riña, ni de odio. Si no defiendes es porque no amas. Levante la mano los
machos latinoamericanos que vemos aquí. Yo soy un macho latinoamericano. Tenemos, no hay de perfecto y nosotros todavía tenemos ese defecto. Somos machos. Muy bien. Los hombres me van a comprender. Imagínense, digo, los hombres que aman a sus mujeres, ¿verdad que sí? Que son todos ustedes. Si alguien entra a tu casa a insultar a tu esposa o a desacreditar a tu esposa, ¿verdad que te tiene que oír? ¿Eh? Si alguien se propone desacreditar o faltarle respeto a una hija tuya, ¿verdad que te tiene que oír? De igual manera, el que se meta con la iglesia me va a tener que escuchar. Porque esa única iglesia fijada por Cristo, escuchen bien, es la imagen de Cristo. En la tierra, Cristo trabaja a través de la iglesia. Es el medio establecido por Cristo, medio histórico de salvación. Por eso es la plenitud de Cristo, Efesios 1, 22 y 23. Por eso la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta en y por la iglesia, Efesios 3, 10. Por eso a Jesucristo se le da gloria no en cualquier otro lugar, sino en la iglesia, Efesios 3, 21. Y por eso el apóstol afirma en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, que la columna y el fundamento de la verdad es la iglesia. Y hay gente que no ve la iglesia por ningún lado en la Biblia. Por eso el apóstol habla de Cristo como cabeza y de la iglesia como su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto tú y yo manifestamos la luz, la acción y la gracia de Jesucristo. En este sentido, tu iglesia y la mía es la imagen de Jesucristo. Tengo poco tiempo. Hechos capítulo 9. El apóstol San Pablo, estamos celebrando su año, habla sobre su encuentro con el Señor. Va camino a Damasco. Una luz le deslumbra. Cae al suelo. De la luz sale una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Saulo le responde: ¿quién eres tú, Señor? Y de la luz la voz le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tomemos esto en detalle. Saulo iba a perseguir a Jesús. Jesús ya había ascendido. Saulo iba a perseguir ¿a quién? ¿A quién iba a perseguir Saulo? A la iglesia. Pero aquí se le aparece Jesucristo y le dice: Saulo, me estás persiguiendo. Saulo no conoció a Jesucristo personalmente. Saulo iba a perseguir, a justiciar a la iglesia. Jesucristo lo que le está diciendo en esta manifestación a Saulo es: si te metes con la iglesia, te metes conmigo. No le temas a los ataques del mundo y de los medios de comunicación, ni de tus enemigos o tus reprobadores. O no tengas miedo de los que te persiguen, porque quien se mete contigo, se mete con Jesucristo. Alabado sea el Señor. No te dé pena de ti, date pena de ellos. Sabemos de la fundación divina de la Iglesia Católica y de que es necesaria, por tanto, para la salvación. Porque Cristo facultó a esta iglesia de 4 propiedades esenciales. 4 propiedades esenciales. Digo, si tú quieres descubrir esa única iglesia, y yo me he tomado tiempo en esto, ¿saben por qué? Porque yo sé que aquí
hemos recibido, tenemos hoy la dicha, el privilegio, la honra, el beneficio, la bendición de tener entre nosotros en este lugar hermanos y hermanas separados, no católicos. Están aquí, se han identificado conmigo durante esta tarde y yo celebro su presencia en medio nuestro. Y estoy muy emocionado y muy contento porque los que vinieron aquí el año pasado se convirtieron. ¡Gloria a Dios! La primera de esas características o notas esenciales es que la iglesia es una, establecido por Cristo es una. Una, Fernando, sí, una. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Me encanta esa pregunta. En Mateo 16, 18, San Juan capítulo 10, versículo 16, capítulos 14, 15 y 16 de San Juan, capítulo 17, versículos del 20 al 30 del Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan una vez más, capítulo 21, versículos del 15 al 8. Mateo capítulo 28, versículo 19. Y Marcos capítulo 16, versículos 15 en adelante. Señoras y señores, no le tengas miedo a la Biblia, porque esta es la iglesia de la Biblia. La Biblia está a nuestro favor y no hay nada en la Biblia que contradiga nuestra benemérita fe. Eso está en la Biblia. Por eso el apóstol Pablo exhorta con gran insistencia en Efesios capítulo 4, los primeros 6 versículos, a que permanezcamos solícitos en la unidad del Espíritu. Escucha bien. De la misma unidad que habló ya el apóstol en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 13. Pablo habla insistentemente de una unidad en el Espíritu. ¿Y cómo describe esa unidad del Espíritu? Una sola fe, un solo cuerpo, un solo bautismo en un mismo Espíritu. La pregunta es: ¿para qué insiste tanto el apóstol? ¿Para qué? La respuesta está en el versículo 14 del capítulo 4. Escuchen bien. Esta es la razón que da el apóstol para perseverar en la unidad del Espíritu. Para que no seáis, una vez más lo repito, Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que no seáis ya niños llevados a la deriva por cualquier viento de doctrina, a la merced de embaucadores que conducen al error. Cualquier coincidencia con la realidad, lo lamento. Pero es increíble que hayan católicos que prefieran creerle a un buscón, a un ratero, a un desvergonzado manipulador, que ellos son uno de 100 personas que le van a enviar una ofrenda de $1000, mientras que no le creen al Señor, Rey de Reyes, el que nunca miente, caduca o se muda, cuando dice: tengan y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Lo que dice el Señor lo niegan, y lo que dicen otros lo aceptan. El apóstol insiste. Aquí mire, hay un versículo bíblico que a mí me marcó en mi proceso de conversión. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 10. Mira cómo dice el apóstol: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis igualmente y no haya entre vosotros divisiones. Antes seáis concordes en el mismo pensar y en un mismo sentir. Y en línea con este pensamiento escribe el apóstol a Tito en su 3er capítulo, versículo 10: al que enseñe doctrinas sectarias, evítale,
después de una y otra amonestación. Por eso les hablaba de los católicos sectarios. A mí antes los católicos sectarios me daban lástima. Ahora me dan coraje, porque me he dado cuenta que no son honestos. Han dado lugar en su corazón y en su mente a razones y ataques anticatólicos. Y estando en la iglesia, no se han tomado el mismo espacio, tiempo y esfuerzo para investigar qué es lo que la iglesia ha dicho sobre esos temas que ellos cuestionan sobre la fe de la iglesia. No son honestos. Un día me encontré con uno. Estaba creando muchos problemas de división. Sabía que si no atendíamos el problema, el tipo se iba a ir para otra iglesia con la mitad de la parroquia, o fundaba otra iglesia, que es peor. Así que le pregunté, ¿qué te pasa? Y él me dice, Fernando, es que te voy a ser sincero. Hay dos cosas de la iglesia católica que yo no entiendo ni soporto. Le pregunté, ¿cuántas cosas? Fernando, te repito, hay dos cosas de la iglesia católica que no entiendo, no soporto. Y yo le dije, mi hermano, aquí estoy yo para servirte. Dime cuáles son esas dos cosas. Y él me hace las preguntas y me propone los temas. Hermanos, invertí una hora de mi vida explicándole a este hermano, dándole razones. Atravesé toda la Biblia, la historia de la iglesia, los padres de la iglesia, el sentido común, la espiritualidad católica, y le expliqué todo. Se lo expliqué tan y tan bien que después de una hora me dijo aquel católico sectario, muchas gracias, Fernando, creo que tú tienes la razón, pero déjame decirte, es que hay otras dos cosas que no soporto. Le dije, chico, ¿tú te quieres ir? Acaba y vete. Entonces, si la unidad de la iglesia es característica para identificar a la iglesia, esa iglesia es visible. El católico que repita como el papagayo lo que dicen algunos compañeros míos teólogos de caché, de que la iglesia de Jesucristo es invisible y que da lo mismo una que la otra, o que la intención de Jesucristo no fue fundar una iglesia, quiero que ustedes sepan que eso es pecado de herejía, condenado por la iglesia católica. Yo no tengo problema con que un protestante lo diga. Pero que lo diga un teólogo católico, un fiel católico, un cura católico. Segunda característica esencial: esta iglesia es santa. La única iglesia fundada por Cristo es santa. A algunos les cuesta y dicen, santa, esta iglesia es santa. Santa. Se nota que lleva poco tiempo de católico. No ha visto lo que yo he visto. Yo no tengo que ver lo que tú has visto. Yo tengo que ver y escuchar lo que Cristo ha establecido. Y Cristo dijo en Mateo 16, 19, después de establecer su iglesia, dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. La iglesia es santa porque el que las fundó es santo. Y la iglesia está animada y dirigida por el Espíritu Santo. Pero claro, como tú te quieres ir, te agarras hasta de un clavo caliente, buscando defectos, errores y horrores donde no lo hay, debajo de las piedras si es posible. Como el hombre adúltero que está buscando pretextos para irse de su casa con la amante.
y quieren corregir al Señor porque ellos creen que la iglesia fundada por Cristo debe ser compuesta, o tuvo que haber sido compuesta por gente perfecta, casta y pura en el 100% de los casos. Jesucristo nos dijo que tú y yo íbamos a ser, en términos individuales, perfectos, castos y puros. Mira, si los primeros miembros de la iglesia fueron escogidos por el Señor, caminaron con el Señor, fueron 12, o sea, no eran muchos, y los 12 le fallaron. Y tú estás buscando una iglesia mejor que esa. No seamos hipócritas. No hay perfección de nuestra parte. ¿Por qué la vas a buscar en el sitio donde te reúnes? Escucha bien. No se vale decir que te vas de la iglesia católica, porque supuestamente en la iglesia católica hay muchos sinvergüenzas. Eso no se vale. Si estamos todos cortados con la misma tijera. Y no se vale por 3 razones. Razón número 1, porque tú que te quieres ir de la iglesia católica, también eres sinvergüenza. Número 2, porque allá en la iglesia a la que te quieres ir, también hay sinvergüenzas. ¡Ja! De allá vengo yo. Número 3. Número 3. Porque aquí en la Santa Iglesia Católica siempre habrá lugar para otro sinvergüenza más. Alabado sea el Señor. Bendito su nombre.